Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video sobre la comunicación de calidad prosocial. Estamos aquí con Robert Roche, el director del Laboratorio de Investigación Prosocial Aplicada de la Universitat Autónoma de Barcelona. Robert, muchas gracias por estar hoy con nosotros. La comunicación de calidad se divide en 17 factores y uno de los factores muy importantes es la metacomunicación. ¿Por qué crees que la metacomunicación tiene un rol importante en la comunicación de calidad y qué es la metacomunicación? Muy bien, gracias por haberme invitado a hacer esto. Siempre es una ocasión, cada oportunidad en la que se puede aclarar cosas, uno mismo también las va aclarando, ¿no? Y uno se siente para crear un poquito de pensamiento también en torno a eso. Lo que me suscita en este momento, hoy y en este momento, es que metacomunicación, bueno, todos sabemos que si miramos en internet o autores y tal, acotan mucho la palabra. Yo creo que en LIPA la intención nuestra es metacomunicar, es decir, ser conscientes de la comunicación que estamos teniendo, ¿no? Todo eso le podríamos llamar metacomunicación, es decir, estamos comunicando y en un momento dado hacemos un paréntesis y decimos cómo está yendo, ¿no? Lo decimos o no lo decimos, lo pensamos, pero es todo aquello que acompaña a la comunicación, pero que sirve para regular el flujo de esa comunicación e incluso controlarla y quizá corregirla, modificarla. Esto sería respecto a la comunicación y esto es fundamental. Es fundamental para los adultos, hay mucho campo que recorrer, creo que todos tenemos mucho campo que recorrer. Es un instrumento, es un factor fundamental que pudiéramos ser conscientes de cómo estamos contribuyendo a ese hilo comunicativo entre dos, por ejemplo, entre dos personas, ¿no? Entonces, aquí me planteo que la metacomunicación, en general, se podría decir que a nivel temporal puede haber el análisis posterior de cómo hemos ido comunicando, cómo hemos ido teniendo esta comunicación concreta, o sea, después de haber hablado un rato, conversado, las dos personas pueden decir, ¿qué tal ha ido?, ¿no? Entonces se analiza, pues bien, a mí me ha quedado esto, yo no lo he visto claro, y ¿qué es lo que no has visto? O ¿cómo podría decirlo yo? ¿Qué es lo que falta para que, ¿no? Y todo esto se puede aplicar en cualquier contexto, entre dos personas, diríamos, en una conversación normal. Generalmente es bueno aplicarlo en contextos en los que hay una cierta exigencia de un tema al que hay que llegar y el que tenemos. Por eso pienso en Phil que los profesionales pueden ser a la vez agentes para que se produzca esa metacomunicación con sus clientes o pacientes, usuarias o usuarios, y a la vez ser también modelos de metacomunicación. Aquí hago una reflexión de lo importante que es para la comunicación humana, la metacomunicación, y diría que es fundamental para la educación. Creo que hay todo un campo para desarrollar en las escuelas, en las aulas, a todas las edades, de procurar espacios, contar con algunos minutos para que haya metacomunicación entre dos niños, entre dos alumnos que conversan a lo mejor sobre un tema. Esto puede ser algo, diríamos ya una práctica que se puede emplear, muy interesante, que tengan que hablar de algo que les guste o interese, etcétera, y que después se detengan de cómo ha ido, ¿no? ¿Qué pensamientos tenemos sobre cómo lo hemos hecho? ¿Qué sentimientos hemos sentido en este momento de realizar esa comunicación? Todo eso sería metacomunicación. Pero el objetivo es
que conquistemos, ¿verdad?, el flujo comunicativo tal como queríamos que hubiera sido, ¿no? Por lo tanto, eso a nivel temporal puede ser sobre todo a posteriori analizado, pero tiene también una posibilidad mucho más difícil, que es, mientras se está produciendo la comunicación, ir interrumpiendo, haciendo como unos paréntesis, y entonces analizar las dos partes, las dos personas, cómo está yendo, porque lo podemos aún mejorar, ¿eh? Bien, todo esto que decimos respecto a la metacomunicación, yo me gustaría llevarlo ahora a la metacognición, que es algo que va muy unido y que también tiene una gran importancia en la educación de nuestros niños, jóvenes, adolescentes. Y por lo tanto, nosotros lo hemos de trabajar. Si somos docentes, somos formadores, educadores, tenemos que mejorar, porque hay mucho campo para mejorar. Entonces la metacognición sería todo aquello que acompaña, ayuda y regula y controla tres cosas, diría. Las acciones que hemos de realizar o realizamos, las palabras y los propios pensamientos. Esto es muy interesante porque creo que es una capacidad humana que la tenemos, pero no la estamos desarrollando. La metacognición, repito, por ejemplo, metacognición prosocial, ¿qué sería? Pues tratar de que nuestra cognición, nuestra mente, sea capaz de monitorizar lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo con nuestras palabras, incluso lo que estamos pensando. Ahora, ¿en qué momento se realiza eso? Pues yo siempre hablo de tres momentos. El más fácil y el que estamos un poquito más acostumbrados es el posterior. Es decir, una vez hemos realizado una acción, por ejemplo, de ayuda, de servicio a otros, plantearnos si la hemos hecho como queríamos. Este es un análisis a posteriori. Pero hay otro tipo que ya lo utilizamos menos. ¿Cómo preveemos que queremos que vaya aquella acción? ¿Cómo la queremos desarrollar esa acción? Eso sería previa. Y la más difícil es la que se hace simultáneamente. Mientras estamos realizando una acción de ayuda, vamos monitorizando nuestra mente para que las acciones vayan de acorde con aquello que pensamos que es una acción prosocial. Por eso digo metacognición prosocial. Es decir, las acciones prosociales, todas ellas, conocemos las 10 categorías, realizarlas con una cierta monitorización interior, interna nuestra, de nuestra mente, que va acomodando lo que estamos haciendo, ya sabemos, según el criterio del receptor, para que esta acción sea satisfactoria para el receptor, la apruebe, y en cambio no estemos enviando mensajes al revés, de incompetencia al otro, o de dependencia, etc. Esta sería la metacognición sobre las acciones. Pero hay otra, que es la metacognición sobre nuestras palabras. En esas ayudas, en estos servicios prosociales, ¿con qué palabras estamos acompañando esa acción? Conviene que nuestras palabras sean realmente prosociales. Por lo tanto, tendríamos que ser conscientes de que tenemos que conquistar también nuestras palabras, nuestro lenguaje, para que siempre responda a ese destino que es ese receptor al que se le está realizando la ayuda. Y finalmente, lo más difícil es la metacognición sobre el propio pensamiento. Es decir, aquí ya no solo vamos a la conquista de las palabras, sino que pretendemos conquistar nuestro pensamiento. Por lo tanto, evitar todos aquellos pensamientos que sean desmerecedores o que se desmerece el pensamiento o el juicio sobre el otro, ¿verdad? Controlamos si nuestros pensamientos, y no digamos también, podrían ser nuestras emociones y sentimientos, cosa más difícil
porque las emociones a lo mejor no tenemos mucha simpatía con aquella persona, pero nuestros valores nos dicen que nuestra mente ha de estar predispuesta para atenderla toda su dignidad de la que es merecedora, y por lo tanto nuestro pensamiento también ha de ser controlado. Ahora, este control y esta monitorización de nuestras acciones, de nuestras palabras y de nuestros pensamientos, que yo le llamo conquista para un control y análisis, y para el control y la regulación de todo ello, también, como en la metacomunicación, tienen 3 tiempos posibles. El posterior, cuando hemos realizado una acción, o cuando hemos dicho unas palabras, o cuando ya hemos hablado con una persona y luego decimos, uy, aquí he fallado, me parece que no he estado... Eso sería posteriori. A priori sería cuando estamos preparando una acción, cuando hemos de saber que nos encontramos con una persona, tenemos una entrevista y queremos hacerla bien, queremos que sea realmente una ayuda para él y que no queremos nosotros imponernos, etcétera, ¿no? Y también con qué pensamientos vamos, con qué valores estamos equipados para realmente poder dar esos estímulos al otro en esa interacción, ¿no? Por lo tanto, tenemos mucho a hacer, y yo sobre todo llamo la atención a los proyectos educativos, porque todo esto hay que trabajarlo en la infancia, ya de pequeños, es decir, presentarlo como unos retos a los niños de que tienen que monitorizar sus acciones, tienen que monitorizar sus palabras, y por lo tanto si después de que ocurren cosas, luego se les pide a los niños que evalúen cómo han ido, lo pueden, primero siempre es importante que lo evalúe el autor, el agente, el actor que haya hecho en ese role-playing o lo que sea. Y después los demás, de modo prosocial, también aportan evaluaciones sobre qué tal ha sido esa monitorización, porque esto yo creo que es una capacidad humana que tenemos para incluso monitorizarlo simultáneamente, que es lo más difícil, mientras estoy hablando, ir regulando mi pensamiento y mis palabras para que sean acorde con aquello que yo planteaba hacer. Es una capacidad formidable, y creo que la educación hoy, la educación reglada, no lo está haciendo todavía, y esto sería fundamental para las capacidades del ser humano, y yo lo veo casi como una etapa superior de la evolución humana, esta capacidad de autorregularse sobre la marcha, porque uno tiene la capacidad de irse viendo a sí mismo en esas realizaciones, en esas aplicaciones. Esto yo creo que requiere programas de educación que dediquen tiempo a esta metacomunicación, por un lado un poco más fácil, y la metacognición, que son habilidades ya propias. Y como adultos también podemos aprender la metacognición y comunicación. ¿Hay ejercicios o actitudes que nos ayudan? Indudablemente, y creo que son fáciles, es decir, que saber que en la comunicación podemos hacer pausas, unas pausas ya pautadas. ¿Cómo está yendo? Tal, no, pues yo no estoy haciendo muy tal, encuentro que no encuentro las palabras en tal, tú me comprendes, sí, un feedback, etcétera. O sea, ejercicios simples que vayan entrenando esa capacidad en lo que es la metacomunicación. La metacognición simultánea la veo difícil, sobre todo para personas impetuosas, temperamentos muy rápidos, es mucho autocontrol, pero el autocontrol ahora es una cosa que tenemos otro proyecto educativo en el que el autocontrol, las emociones y la prosocialidad irán juntas, pero ya en edades de 3 a 10 años. Y bien, para acabar quería decir una cosa que a veces no nos damos cuenta. Yo mismo recientemente estoy un poco reflexionando sobre esto. Sobre todo lo reconoceremos en las situaciones de conflicto. Cuando 2 personas están en conflicto, ocurre una cosa que ya en psicología estaba detectada. Nadie quiere aceptar que él es el punto de inicio de ese conflicto. Uno siempre ve que es el otro,
Pero esto tiene, y es algo así, uno lo percibe que yo he sido reactivo a lo que tú dijiste. Pero eso no es así, es muy difícil ver el inicio de una conversación conflictiva. Y ocurre por una cosa muy sencilla. Yo si estoy en conflicto con alguien, yo veo su cara y me provoca cosas, pero no veo la mía. Yo nunca la veo la mía, mi cara. ¿Qué estoy produciendo yo en el otro con mi cara? A lo mejor yo pienso que no, que yo estoy muy natural, pero en cambio le estoy enviando unos estímulos de ira, de agresividad, que no me doy cuenta. Es decir, ocurre una cosa paradójica, que es que en unas situaciones, sobre todo de conflicto, pero yo diría que también si lo trasladamos a los comportamientos positivos, amorosos, etcétera, también ocurriría algo similar, pero lo que nos conviene atajar es este pensamiento que es el otro el que me está provocando y tal, pero no me estoy dando cuenta de lo que estoy provocando yo a él. Es decir, ¿quién es el que inicia y quién es el que reacciona? Esto es un tema muy difícil de que los intervinientes se den cuenta. Podría ser que un testimonio aparte pudiera un poco ayudar a ver qué está produciendo el qué de las reacciones entre las personas, ¿no? Todo esto son cosas muy simples, pero es lo mismo que al revés, casi paradójico. Yo, cuando estoy debatiendo algo con alguien, en ese conflicto, de lo mío, yo sé bastante, no todo, porque ni yo mismo, los argumentos que yo voy a dar al otro para defenderme, no domino todo lo que sería mi defensa, ¿verdad? Pero bueno, conozco un 50, un 60% de lo que yo quisiera decir para defender mi posición. Pero del otro, ¿qué conozco yo? Conozco un 5, un 10%. Lo que me dice y poco más, pero no estoy dentro de la otra persona. Por lo tanto, por eso es tan difícil resolver los conflictos también, ¿no? O sea que paradójicamente, cuando hay un conflicto, yo conozco bastante, pero no suficiente, lo mío, por qué yo estoy en esa situación, y muy poco de lo del otro. Y será muy difícil que sepa más, porque la situación emocional no permite que el otro pueda, y yo le pueda escuchar con paz y pueda tratar de ponerme en su... Todo eso sería la toma de perspectiva, la empatía, eso sería lo que daría solución, y de hecho es uno de los factores en los que también hemos de avanzar en los temas de la empatía cognitiva, de la empatía emotiva, ¿no? Por lo tanto, se da esa paradoja que en ocasiones yo no me conozco, no me veo a mí cómo estoy provocando al otro, no soy consciente, y por eso todo lo culpo al otro, pero allí es algo bilateral, ¿no? Y en el tema del conocimiento, algo que es muy prosocial, lo hemos dicho en ocasiones, cuando hay un conflicto, es empoderar al otro sobre los argumentos que tiene a favor. Es decir, si yo estoy en un conflicto y le digo, yo esto no estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo, pero en cambio te olvidas de una cosa que sí que estaría de acuerdo, y él no era consciente, pero es un argumento que va contra mí, pero se lo pongo a él en manos para que él se defienda con ese argumento. Eso da una confianza en la conversación como para decir, trato de ser objetivo, es decir, ese argumento que tú me presentas no estoy de acuerdo, pero en cambio tienes otro que no me has dicho, y ese sí que yo me encuentro débil, un punto vulnerable. Bueno, yo creo que unas cuantas ideas ya para que podamos ir pensando todos y tratar de mejorar estos aspectos, yo creo que es fundamental para una comunicación de calidad. Bueno, muchísimas gracias Robert, por esa presentación del factor de la metacomunicación, y seguramente vamos a tener la ocasión de hablar contigo de nuevo sobre la comunicación de calidad prosocial. Muy bien. Muchas gracias, hasta la próxima.